pero no lo vamos a lograr de esa manera. Entonces, entramos en clase porque es un poquito profundo, traten de conservar la clase, traten de copiar y bajen los vídeos y tengan y consulten porque la única cosa que en este universo vale la pena es la conciencia. Sin eso, todo está medio desvalorizado. Y venimos largamente ya trabajando sobre la conciencia y notamos cada vez más que es un camino realmente difícil, no es un camino fácil. Por eso vamos a permanecer en este camino aquellos que realmente tengamos interés en nuestro crecimiento. Entro entonces en la clase. Bueno, conciencia espiritual, lección 1, 19 de enero o enero 19. La conciencia es uniabarcante y macroabarcante. Abarca lo micro y abarca lo macro. La conciencia es el entendimiento de la ciencia del área en que yo estoy tratando de administrar. Si es dinero, necesito conciencia de dinero. Si es alimentación, necesito conciencia de alimentación. Si es pareja, necesito conciencia de pareja. Sí, Dios. Por tanto, por cada actividad humana que pueda compartirse dentro de la sociología humana, vas a necesitar una conciencia. Y en la medida en que tu conciencia sea expandida, tú no vas a tener problema en esa situación, vas a administrarlo. La carencia de conciencia es lo que te obliga necesariamente a entrar en conflicto. La, Gladys se dio el micrófono, ya arreglamos de... Bueno, ya puede ir panaraco. Cuando hay que el micrófono, cuando tu niño salman vamos. Bueno, en fin. Bueno, básicamente... ¿Eh? Ahora activaste otra vez. No es el mío. Sí, era el tuyo, yo te desactivé. Ahora vos volviste a activar. Yo te desactivé. Tranquila, no importa eso, ya llama ese. Entonces, entiendan una cosa. Necesitamos entender desde la A hasta la Z aquella actividad que vamos a aplicar. O de otra manera, en algún momento dado, es como si tomara una ruta lejana y no sabía que esa ruta no se terminó y tú te quedas ahí en la vera del puente y no puedes retornar. Así es la carencia de conciencia. Entonces, vamos a hablar por el primer elemento que interviene en la conciencia, que son los elementales. Los elementales, yo esto no le voy a leer, le dejo en el material, cuando ustedes quieran puede fijarlo y estudiarlo. Los elementales son las 4 entidades que administran todo lo que es material. La conciencia cósmica nos dice que no puede haber un asteroide, no puede haber una estrella, no puede haber un cuerpo gigante, no puede haber un microcuerpo si los elementales no están trabajando. Elementales tenemos 4. Y dice en la última parte, en la antigüedad, el tercer párrafo, en la antigüedad se conocía a la conciencia como alma o ánima, como dicen los griegos, o esencia, como la llaman los ocultistas. Los ocultistas son aquella alma que conocían los grandes conocimientos, pero era solo para grupos muy cerrados. Pero, ¿de qué ciencia nos referimos? Es decir, bueno, entonces voy a tener que leer porque si no me van a entender otra vez. Voy a comenzar nomás. Muchos de nosotros, cada uno en su cultura, hemos escuchado alguna vez algún cuento de hadas y cosas por el estilo, de mitos y leyendas. Está lleno el mundo. Pero hay una gran verdad. Nada sale de la nada. ¿Qué hay detrás de todo esto? De toda esa leyenda, de toda esa materia que tú ves y no ves lo que sucede, detrás están los elementales. Hemos estudiado a la luz de la sabiduría lo que es la conciencia, porque detrás de todo de los elementales en lo material
están los elementales, pero detrás de los elementales está la conciencia creadora. Está la conciencia única, que es la conciencia de nuestra esencia, y conforme vamos avanzando, nuestra conciencia va a ir avanzando también en nuestro entendimiento. Lo que es la conciencia. Pues bien, el término conciencia quiere decir que tiene ciencia. Y ciencia viene de conocimiento bien elaborado, procesuado, aplicado y culminado en la función final, que es su sentido último. ¿Pero de qué ciencia nos referimos? En la antigüedad se conocía la conciencia como alma o ánima, como dicen los griegos. Quiere decir que la única cosa que anima algo es la conciencia. Si no hay conciencia, no se moviliza esa energía. Como dirían los griegos, o esencia, como la llaman los ocultistas, o como se refieren equivocadamente los religiosos, espíritu de dónde venía y qué era. En el sentido de que el espíritu no es, el espíritu está más allá. Entonces, hablamos de alma, aquel que proviene del espíritu, pero no es el espíritu. Eso es importante que entendamos. Entonces, veamos lo que dice después. A estas alturas del conocimiento, diremos que ella es una entidad energética, la conciencia, de elevadísima frecuencia, muy pura, de inteligencia autónoma, es decir, no consulta con nadie, no pregunta a nadie, se emana a sí mismo y toma la forma que quiere tomar. Llamado autónoma, proveniente del mismo absoluto, lo que nosotros llamamos Dios. Es una emanación y desdoblamiento del llamado absoluto, o Ein, dice Ein Sof, sería si es que estamos hablando de Cábala, el punto en donde se encuentra Dios. La conciencia o alma pertenece al tercer orden de mundo o macrocosmos. Vibra en la frecuencia musical La. Está regida por 6 leyes únicamente. Pertenece a un plano muy divino o espiritual. Los hindustanos lo conocen como el nirvana, un estado de exaltación espiritual, un estado. Si ustedes han disfrutado del orgasmo como verdaderamente, porque muchos sienten el orgasmo pero no tuvo tiempo de disfrutar de ello. Pero el que ha disfrutado de un orgasmo de verdad sabe lo que es el gozo. Entonces, el nirvana es un gozo 100 veces superior al orgasmo físico, para aquel que pudo alcanzar un orgasmo real, porque el resto está ahí por la periferia nada más. 6 leyes únicamente. Entonces, el nirvana, lo que para nosotros sería el cielo hebraico. Cuando los hebreos hablan del cielo, se está refiriendo a ese estado de la conciencia en donde uno se vuelve absoluto. No necesita recibir nada ni dar nada. Es el todo. Estado del absoluto. Y eso está en cada uno de nosotros. Y caminamos hacia allí. Esta tiene una particularidad cuando sale del seno del absoluto. Ingresa a un ciclo casi infinito de aprendizaje, implicando estos múltiples escenarios cósmicos, estados y formas. Múltiples escenarios cósmicos, la estrella, la galaxia, los planetas. Estados, lo que se siente, y forma, la estructura que uno tiene. Nosotros tenemos una forma física, los animales tienen forma de animales, la planta tiene forma de plantas, los edificios forma de planta. Y a estas formas que produce energía, como el anillo atlante o la pirámide, se le llama energía de formas. Es decir, si yo tengo una figura geométrica, esa figura geométrica está produciendo energía. Por ejemplo, este dedo puede emitir energía, pero no se va a poder medir su energía. Pero si hago esto, si hago una cruz, ahí ya formo una energía de forma. En el punto donde se cruza hay un centro emanante y receptor de energía eléctrica y de energía electromagnética.
Esto es lo que nos está explicando. Esto es lo que se conoce como existir. Y cuando uno ya existe, no tiene otro propósito que aprender, es decir, agarrar del conocimiento. Vale decir, entonces vivir, título, viajar, eso no es propósito. Eso es solamente un desajuste, un desvío o una parte de ese aprendizaje. Si utilizáramos todas nuestras acciones como aprendizaje, todo sería gozoso. Vamos a hacer un viaje, hagámoslo como un aprendizaje, no como un escape de múltiples actividades o de personas con quienes estoy harto de compartir, sino un proceso de aprendizaje. El propósito de aprendizaje es lo que te pone en el camino de la espiritualidad, en el camino del desarrollo, en el camino de lo que tú estás queriendo desarrollar. El aprendizaje es ciencia y por tanto es conciencia. Ciencia y la ciencia en última síntesis es conciencia. Ciencia y la ciencia es el punto, la ciencia es el conjunto y la síntesis de la ciencia y la conciencia viene a ser, o el aprendizaje y la ciencia en síntesis es la conciencia, lo que tú quitas como elemento utilitario de aquel que está estudiando. Esto no es algo que se consiga en instituciones educativas o en manuales de urbanidad. No, no es posible. Este aprendizaje pertenece a la magna escuela de la vida y es imperecedero, eterno. Por eternidad vas a ir aprendiendo si es que si te propones y vas a ir creciendo en entendimiento. Ese entendimiento es lo que te hace diferente al otro. En el mundo espiritual le llamamos discernimiento. Entiende y discierne. Entender una cosa y discernir es más allá que entender porque puede diferenciar una cosa de otra. Esto no es, bueno, cuando la conciencia recién comienza, su peregrinar por la existencia toma forma muy básica. Como tomamos la forma de los minerales, luego la de las plantas, luego la de los animales y fuimos evolucionando en conciencia. Hemos hablado en muchas clases que nosotros, para llegar a tener un cuerpo humano, tuvimos que haber desarrollado completamente la conciencia de los minerales primero para poder estructurar nuestros huesos. La conciencia de los vegetales para poder estructurar la savia, en este caso nuestra linfa, y la conciencia de los animales para poder estructurar nuestra sangre, construir nuestra sangre. Completado esa trilogía evolutiva de milenios y milenios de conciencia en evolución, alcanzamos la forma humana. Y al alcanzar la forma humana, debemos alcanzar después la conciencia, la forma de la divinidad. La conciencia humana debe convertirse en la conciencia de ser humano. Y cuando la conciencia de ser humano lo logro, voy a buscar la conciencia de mi ser, de la divinidad que guió desde la primera encarnación en los minerales, millones y millones y millones de años atrás, para poder llegar a ocupar este cuerpo y estar sentado aquí en este momento y en esta hora, así como tú ahí donde te encuentras. Entonces, para que veamos un poco más de la conciencia, voy a hacer una pequeña transferencia. Quiero mostrarle este dibujo. Ustedes ya saben lo que es atomizarse, porque hemos hablado de ello.
Atomizarse significa volverse átomo. Y luego esos átomos lo vas a... Sí, todavía no. Esos átomos van a formar colecciones entre ellos y van a formar una estructura de donde va a salir tu cuerpo. Entonces aquí vemos lo que es una conciencia macro y lo que es ciencia micro. Si estuviéramos hablando de Dios, tendríamos esta conciencia, la conciencia de unidad. Aquí es la conciencia de Dios, ya no es expandida, es la totalidad. Ahora, si vamos al ser humano, va a vivir en una persona sombra, una sombra de conciencia. Y esa sombra de conciencia, en la medida en que se va desarrollando, vamos a llegar a un primer nivel que tenemos conciencia de cuerpo. Pero si crecemos más, vamos a tener una conciencia de que somos mente. Pero si crecemos más en ese mismo orden, vamos a tener la conciencia de alma, mente, cuerpo. La nueva medicina que nace en el 70, ¿verdad? Para la medicina alópata todavía seguimos siendo cuerpo nada más. Muy difícil que un médico, sobre todo cuanto más sobresaliente sea en su profesión, pueda hablarte del alma, excepto aquello que ya se van mistificando, que de hecho lo hay. Pero en la facultad, estos temas, la facultad de científica, estos temas, pena grande, están completamente aislados. Entonces, según la escuela de la sabiduría, nosotros vamos a manejar la conciencia y esta conciencia tiene niveles, o sea, vemos niveles de conciencia. Y cuando lleguemos al nivel del nivel de la inteligencia espiritual, es cuando comenzamos a trabajar ya nuestra conciencia del ser. Seguimos trabajando nuestra conciencia aquí, nuestra conciencia gregaria, nuestra conciencia social, nuestra conciencia familiar, nuestra conciencia de salud, nuestra conciencia de prosperidad. Pero todo eso son contenidos de la gran conciencia que es la conciencia espiritual. Por eso nuestro grupo se llama conciencia espiritual. Y vamos a irnos a la izquierda, y vamos a irnos a la derecha, y vamos a irnos arriba, y vamos a irnos abajo, y vamos a irnos al sótano, y vamos a ir logrando avanzar. Entonces, cuando nosotros hablamos de amplitud de conciencia en relación a la esencia y en relación a la personalidad donde encuentro, estamos hablando de una conciencia alterada, alterada en relación a sus cualidades divinas, en sus potencialidades, en su ilimitación, se altera. No, yo no puedo. Eso es una conciencia limitada. ¿De dónde va a salir? Conciencia limitada. ¿Cómo te vas a casar con ese hombre o con esa mujer? Conciencia limitada. ¿Cómo vas a pensar eso? Te limita tu mente. ¿Cómo vas a sentir una cosa así? Te limita tus sentimientos. ¿Cómo vas a llorar por uno? No tenés vergüenza para llorar por un hombre. No tenés vergüenza para llorar por una mujer. Entonces, esa conciencia se alteró porque no se entiende su función y aquel que no lo ha vivido lo entiende menos. Luego vamos a ir a conciencia más elevada como el sistema orgánico, la identidad transpersonal. Para final, transpersonal significa ya que mi conciencia trasciende mi propia persona. Comienzo a mirar los países vecinos en términos políticos, comienzo a mirar el continente, comienzo a mirar los continentes. ¿Cómo podría ser secretario general de las Naciones Unidas una persona que tiene conciencia solamente de su pueblo? Imposible. No podría ser jamás. ¿Cómo hace una persona presidente de la República cuando tiene conciencia solamente de administrar un almacén? ¿Cómo administrar un país? Porque lo que hace algo es tu conciencia. Y la conciencia se inicia con el conocimiento. Entonces voy a parar allí por si quieran preguntar algo. Es importante que ustedes pregunten para que vayan aprendiendo y para que vayan agrandando su conciencia, es decir, su entendimiento, su campo de acción y sus logros en la vida, en todas las áreas. Bien, espero preguntas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, caballero.
placer saludarte de mi querido maestro y por tu divino intermedio a todos Gracias, los Alberto. Gracias, Alberto. en este mundo, a los seres de luz que estamos por el camino de tu enseñanza. Pues. Qué maravilla, hermano, qué maravilla. Toda esa, este profesor, nosotros, toda esa experiencia vivida, de estos tropiezos, esas lecciones que aprendimos, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí, es que eso va a ser para esas experiencias vividas, sería nuestro uso de conciencia, ¿verdad? Una vez que aprendiste lo que viviste y puedes repetirlo o evitarlo, entonces ya tienes conciencia. Si fue un sufrimiento, por ejemplo, tuviste una enfermedad, te curaste de la enfermedad, pero no aprendiste el valor de la salud, la conciencia de salud, te vas a volver a enfermar. Porque no adquiriste la conciencia que tiene esa enseñanza. Alguien te jodió dinero y no aprendiste. Y después te vuelve otra vez a joder otro. Y te pregunta, pero ¿y por qué ese amigo le presta? Y es un amigo. ¿Quién va a pensar que me va a joder? No. No tuviste la conciencia del dinero. Tú no eres banco para andar prestando dinero. Me explico. Entonces, cuando se adquiere conciencia, ¿se usa para lograr resultados o se usa para evitar resultados? Ya me jodieron 3 veces, ya no me van a joder. ¿Ok? Podemos tropezar 2 veces con la misma piedra por dentro. Sí, pero el ser humano dice que es el único animal que tropieza 3 veces por la misma piedra y no se da cuenta que la piedra está allí. Sí. Es notable. Es notable cómo somos. Gracias por tu pregunta. Excelente aporte. Excelente. ¿Quién más pregunta? Profe, ¿Odila? Odila ¿O quién? soy, Sí, sí. te escucho, Odila. Sí. Profe, de esos 5 niveles de conciencia, lo único que me quedó claro es la conciencia de unidad, ¿verdad? Que es la conciencia de Dios. Sí. Y el 5, de la persona, que es una conciencia alterada, ¿verdad? Sí. ¿Podrías repetir lo otro? Sí, cómo no, te muestro el cuadro y puedes copiarlo. Estos son, en cierto, puedes quitarle una foto ahora en este momento. Sí. No compartí, ¿verdad? ¿Está allí o no? No. No. Bueno, espérenme. Este que dice cuadro y me abreía. Ahí está. Porque está la identidad Ahí está. transpersonal, el Este sistema es. orgánico y el cuerpo. ¿Viste? Ahí está. Sí. Puedes quitarle una foto para que tenga, ¿verdad? La Y ahí, conciencia de unidad es la primera conciencia, la macroconciencia de Dios, que está en nosotros, en nuestra divina presencia. Y la persona es lo que yo manejo, mi conciencia esa va a ser a mí. Porque si hubiese tenido la conciencia expandida, hubiese sido multimillonario, hubiese estado enseñando en 5 o 10 universidades, hubiese estado recorriendo por el mundo, hubiese estado enseñando al mundo. Así como Gandhi tuvo la conciencia de libertad y liberó 500 millones de personas de una opresión, de un gobierno que nunca perdió una batalla y nunca se retiró, él le ganó sin disparar un solo tiro. Un solo tiro no dispararon y liberaron a 500 millones de personas. Eso es la conciencia. La conciencia de conseguir algo de manera armónica a través de la paz. ¿Ok? ¿Te sirve? sí. ¿Te sirve? Sí, profe. ¿Se te aclaró? Sí. Entonces, Sí. tenemos niveles de conciencia múltiples y el nivel de conciencia último es el de la inteligencia espiritual. Cuando yo comienzo a utilizar mi inteligencia espiritual, se me vuelve muy... Este proceso, esta clase va a tener muchas clases porque está concatenada varias cosas que quiero que comprendan, que quiero que vaya masticando. Y les recuerdo, no vas a poder lograr nada de lo que no tenga conciencia. Puedes hacer programación y todo lo que vos quieras y una vez vas a lograr y otra vez no vas a lograr. Pero cuando tengas conciencia vas a lograr lo que vos querés. La conciencia es el manejo correcto de las leyes espirituales concatenada a las leyes materiales para lograr tus objetivos materiales. Si es que es un bien material lo que querés. ¿Hay más alguna pregunta o no? ¿Quién? Gracias, profe. Jorge, te escucho. Profe, quería consultar un poquitito entre discernir y aprender. Sí, aprender, yo puedo aprender muchas cosas, pero no distingo bien las cosas. Pero discernir es ya diferenciar muy claramente.
Uno de los ejemplos que vos podés tener es si alguna vez tuviste amante. No está tu señora por ahí, ¿verdad? Sí está. No está por ahí. Que no escuche nomás ella, que no escuche nomás. Si vos tenías alguna vez amante por ahí, vos tenés que discernir dos cosas. Uno, ¿a quién le querés más? ¿A tu esposa o a la otra? Y tenés que discernir con quién te conviene quedarte. Ahora no te hago esa pregunta. Me explico. Qué suerte. Porque si vos discerní, entendés, le comprendés de que a la otra le querés más, pero te debe a tu esposa por respeto, por tu hijo, por dignidad, por un mundo de cosas, está en un discernimiento correcto. ¿Me explico? Ya. Es la misma cosa una carrera. Vos haces una carrera porque querés o porque estudiaste los pros y las contras y distinguís. Es una distinción también. El discernimiento es más distinguir en lo espiritual y como dije recién, la distinción es diferenciar una cosa. Por ejemplo, vos como vendedor, cuando trataba con un cliente, vos ya sabías si ese cliente iba a comprar o te iba a hacer perder tiempo. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Esa es la distinción. Esa es la distinción. Uno que no es vendedor, vos te despegás y te va y te dice, pero ¿por qué me le dejaste de balde al señor? Porque no yo amo. Es imposible. Ya andúmare, pero te hay bebé en tiempo. Entonces, esa es en el caso de la profesión y otra cosa, la distinción. En el caso de espiritual, el discernir. ¿Cuál es el camino más correcto para seguir? ¿Se te aclaró, Jorge? Sí, profe, gracias. Puede pedir a Dios que te dé el poder de discernimiento, de discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Bueno, primero que nada, Alberto, el bien y el mal no existen. Claro, así. No existe. Mientras vos estés en esa dualidad, siempre te vas a encontrar con el bien, y cuando te encontrás con el bien, tenés que esperar únicamente el mal, porque caminar por dos caminos. Tenés que caminar por el camino del medio, sin el bien y sin el mal. Porque eso que para vos es bueno, para otro es malo. Y eso que para vos es muy malo, para otro es muy bueno. Se llama la ley de la dualidad. Y el trabajo de un espiritualista es no irse ni por la vereda del bien, ni por la vereda del mal, sino por la vereda de la reconciliación de los opuestos complementarios. Entonces vas a siempre querer hacer lo mejor y vas a hacer lo mejor. Con eso ya basta y sobra, sin darle el mote de lo mejor o lo peor. A veces... Entre la sí. Entre la tesis y la antítesis, Sí, por buscar ahí. la síntesis. Exactamente, por ahí vamos, hermano querido. ¿Se te aclaró? ¿Alguien más? Totalmente. Me gusta, estamos participando. Eso enriquece la clase y se muestra que ustedes están procurando aprender, y me esfuerza más a mí también para preparar mejor las clases. Entramos otra vez en la clase. Entonces tendríamos que tener la claridad de nuestro objetivo de vida: alcanzar la conciencia espiritual. Tenemos como inteligencia, se nos termina el tiempo ya otra vez, tenemos como inteligencia 5 inteligencias fundamentales: la inteligencia corporal, la inteligencia intelectual, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, que abarca las 3 inteligencias anteriores, y la inteligencia sintergial, que es una síntesis de todos los conocimientos conjugados. Es un neologismo, la inteligencia sintergial, porque es un término nuevo que se está utilizando desde hace 2 o 3 décadas más o menos. Entonces, ir comprendiendo esa realidad después nos pones en la vereda de entender la cosa. Importancia del equilibrio entre la conciencia humana y la conciencia de la tierra. ¿Ok? Entonces, pregunto, ¿el átomo tiene conciencia o no tiene conciencia? ¿Quién me contesta? Sí tiene, profe. Perfecto. Nuestro curso dice del
la conciencia del átomo a la conciencia divina y de la conciencia divina a la conciencia del átomo. Así dice una de nuestras clases. Entonces, importancia del equilibrio entre la conciencia humana y la conciencia de la tierra. Esa conciencia de la tierra es lo que reacciona y envía una sequía tremenda. Nuestro río casi se terminó. Esa conciencia de la tierra es lo que reacciona y envía una inundación. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace en equilibrio? Porque nunca hemos respetado, agradecido y bendecido a los elementales. Mientras no lo hagamos, vamos a tener muchas dificultades, no solo con el planeta, sino también con tu cuerpo físico. Porque el trabajo tesonero que hacen los elementales para sostener tu cuerpo con todas las barbaridades al cual lo somete es incomparable. Si le leyeran al doctor Sabeiro, un hombre que estudió partícula por partícula en energía humana y estudió qué sucede con el cuerpo humano una vez desencarnado, y llegó a comprender cómo los elementales tienen que despanzurrar toda esa porquería con que dejaste tu cuerpo, vas a cambiar tu entendimiento sobre el cuerpo. Porque cada trabajo indebido, lo que pagan el pato son los elementales. Y los elementales son seres divinos, diminutos, que responden a la necesidad de lo que ellos deben hacer, no importa cómo le carguen. Entonces, la importancia radica en comprender las interrelaciones que se establecen entre nuestro planeta y nosotros para un proceso de mutua evolución y conciencia de integración en ella. ¿Cuánta gente bendijo la pandemia porque los arroyos se volvieron claros, las lagunas se volvieron límpidas, las flores reverdecieron y florecieron plantas que ya no estaban floreciendo, especies que estaban desapareciendo están comenzando a retornar? Estamos esperando un cambio radical en el planeta. Yo particularmente estoy esperando un cambio grandioso. Y estamos esperando lo que sucede entre mañana y los próximos días en el mundo. Entonces, pero esto es una cuestión de conciencia. Es muy posible que no podamos comprender lo que estoy diciendo y eso no tiene mucha importancia. Estemos atentos, recemos para que la cosa sea armónica, pacífica, porque el planeta tiene que reubicarse, la humanidad que vive en ella tiene que readaptarse y el devenir de los tiempos tiene que encontrarnos preparados. Si no estamos preparados, el devenir de los tiempos puede encontrarnos sin preparación, entonces va a suceder la hora de viajar, fuera de tiempo, que es lo peor. El ser. En nuestro espíritu, es nuestro espíritu. Ese sí es tu espíritu, tu ser. Tu alma no es tu espíritu. Tu alma es la entidad que evoluciona sostenido por tu espíritu, que es el ser. El ser es inmortal, es imperecedero, ya lo dije, es indestructible, es inofendible. Eso a Dios no le gusta, a Dios quiere. Esos son chistes de muy mal gusto. Porque Dios ni quiere ni no quiere, Dios ni siente ni siente. Dios simplemente es. Y el que es, si sintiera, dejaría de ser. Tú si sientes, se descompone tu cara. Si no te gusta, se descompone tu cara. Si te gusta, te ríe a carcajada. Si está a gusto, te relaja. Si está a disgusto, te contrae. Entonces, el ser no pasa por ninguna de esas cualidades. Y vuelvo a repetirle para que sigan recordando, para que sigamos rememorando. El ser es inclinable hacia ninguno de los lados. Es un estado de estar de manera permanente y eterna en la misma forma, sin ambigüedades vibratoriales, sin disminución ni alternancia, ni reaccionando por lo que a ti te pasa o lo que no te pasa. Entonces, pedir a Dios es casi un error. Nosotros tenemos que decirle al Dios, al ser que está en mí, que me muestre qué es lo que debo aprender, qué es lo que debo hacer para materializar lo que a mí me corresponde.
Dios no me puede dar. No van a ver nunca a alguien bajando a Dios. Dios me dio, dice. No, Dios te mostró el camino o te conectó con la persona adecuada. Entonces, nuestro lenguaje tenemos que corregir. Hay mucha deficiencia en nuestro lenguaje y nos aleja de nuestros objetivos más importantes muchas veces. Es nuestro espíritu, nuestro Dios interno, nuestro séptimo nivel de conciencia, entendiendo la división de la conciencia en 4 niveles. Una es que en donde estamos nosotros. La segundo nivel, es la de las deidades y así por delante hasta llegar a la séptima dimensión. La dimensión física, la dimensión estérica, la dimensión emocional, la dimensión mental. Luego viene la dimensión crística, luego viene la dimensión búdica y finalmente viene la dimensión álmica y después está la esencia. Tenemos la imagen en algún momento dado, en esta clase no vamos a llegar seguramente, pero en alguna clase llegaremos. La luz es el estar. Está ahí, no se mueve. Mirale a la luz, pégale a la luz, reíte de la luz, llora con la luz, a ver si la luz se mueve. Ni siquiera te va a titilar, excepto la vela, porque la vela no es luz, la vela es fuego. Y el fuego sí, ya no tiene la estabilidad que tiene la luz. Tu esencia es luz. Y tú como esencia eres luz. Hasta el chakra cardíaco. Desde el chakra cardíaco para abajo, eres fuego. Y te va dividiendo en los otros elementos como conciencia que eres. La luz es el estar o lo manifestado. La oscuridad es donde el ser está en plenitud y total libertad, tu esencia. No es que está en la oscuridad, simplemente vive en un estado en donde no emana ya luz porque ya es la totalidad. La luz se condensa en distintas formas de materia. Tienes que recordar que si tú tienes un envase, está atomizada la luz. Y el mal uso de este material vas a tener que rendir cuenta porque está mal utilizando a la divinidad, que es la luz. O sea, no hay nada que no sea divino en este universo. La luz se condensa en distintas formas, materia, generando las manifestaciones donde el ser puede estar. Mi recomendación, porque termina nuestra clase, pide sabiduría para que entienda tu estructura elemental, tu estructura mental y tu estructura física y la estructura de tu ser. Pide esa sabiduría. Respira siempre a la mañana, limpia siempre tu chakra, ánclate y orienta tu camino con los amadísimos ángeles y alcánceme. Condúceme por el camino que me corresponde y dame la fortaleza para superar cada situación que se me va presentando. Esa es la forma de presentarte al mundo cada mañana. Infinitas gracias, gente querida. Nos vemos con la bendición de Dios el domingo en Yo Soy y luego en la clase a la tarde. Muchas gracias. Los videos ya están en YouTube, lo de Camino a la Energía y Somos Energía. Yo soy, voy a alzar mañana. Gracias a todos. Gracias. ¿Eh? ¿Qué?